Ahora avanzamos algo más en la lección de enzimas. ¿Qué es esto? Habíamos concluido de que se puede medir la concentración de sustratos, pero no se puede medir la concentración de la enzima. Muy bien. ¿Cómo es posible medir algo que no se puede hacer como miligramos por decilitro? Entonces, dos investigadores, Michaelis y Menten, son los que propusieron primero una teoría y después obraron de un modo práctico, obteniendo ese tipo de estructura, esa curva. Miren, esa curva en forma de una línea curva que corresponde a la fórmula que han patrocinado ellos, en términos lógicos. Entonces encontraron ellos de que podían medir la actividad de las enzimas, pero en función del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí podían modular fácilmente la concentración de sustrato, o sea, en toda esta parte. ¿Sí? Podemos hacer, por ejemplo, miligramos por decilitro. Podemos decir allí 1 miligramo por decilitro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y lo que querramos. ¿Sí? Cuando la reacción transcurre con enzimas, entonces empiezan a medir las velocidades de reacción y encuentran curvas que van así. Y así podemos tener curvas que van así, podemos tener curvas que van así, y en fin, toda clase de inclinaciones de la curva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que habían llegado a la velocidad máxima cuando esta curva ya puede prolongarse indefinidamente en la medida en que vayamos aumentando en forma indefinida el sustrato, porque siempre hay enzima. Ya les dije que la enzima tiene una cantidad que no se puede medir. Entonces la medición ha sido en función del tiempo. ¿Cómo? Como lo que se habla con los autos. Se dice kilómetros por hora. Entonces midieron en función del tiempo. Dicen ahora transformación de miligramos por decilitro, pero podemos poner por hora. La actividad en microgramos podemos poner por mililitro por segundo. Entonces, todo esto es la expresión de la actividad y eso sí se puede medir. ¿Cómo se puede medir? Se puede medir en función del sustrato. Muy bien. Entonces, con este tipo de líneas, ¿qué es lo que han hecho? En forma arbitraria, lo que han dicho los autores, que van a tomar la mitad de la velocidad máxima. La mitad de la velocidad máxima también se llama velocidad inicial. Pueden utilizar las dos cosas. Entonces, cuando se tiene la curva en forma arbitraria, se toma la velocidad máxima y se interpola hacia la parte de sustratos. Entonces, la constante de Michaelis, o sea, la actividad enzimática, es aquello. Para que vean que todas las enzimas tienen diferente tipo de actividad. Esa actividad la podemos interpolar tomando, como les había dicho, ya sea velocidad inicial, siempre tomando la mitad y bajando allí.
¿Cuál es el valor de esa constante de Michaelis? Veamos, en cada uno, tomamos la mitad y decimos cuánto es. Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que quieran. Sustrato, la misma historia aquí. Entonces, en el caso de este, si decimos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que queramos, porque podemos manipular en el laboratorio la concentración. Entonces, ¿cuánto dirían ustedes que es la constante de Michaelis? Esa constante de Michaelis es, entonces, un valor que está entre 1 y 2, diríamos que esta constante es de 1.5. Esa es la constante de Michaelis. Si la curva de otra enzima, entonces medimos y vemos aquí cuánto será, decimos constante de Michaelis 2.5. ¿Cuánto diríamos de esta otra clase de valor? Entonces decimos nosotros 4, podemos decir constante de Michaelis, valor 4.5. Con lo que se ha llegado a establecer mundialmente un tipo de eslogan prácticamente, la definición de la constante de Michaelis. ¿Cómo van a definir la constante de Michaelis? Entonces dice que es la concentración necesaria de sustrato para alcanzar la velocidad media de reacción. Y de eso no se olviden nunca, porque ahora, de aquí en adelante, quienes les hablen concentración de enzimas, le estarán mintiendo. Tienen que darle un aditamiento más, que es la parte de tiempo. Esto es muy importante. Así se pueden medir las enzimas. ¿Cómo es que se puede comprobar ahora de que esta fórmula es así real? La fórmula de una línea curva. Podemos comprobar a esta fórmula. Sí, podemos comprobarlo. Dije hace un momento que la velocidad máxima es igual a la velocidad máxima y concentración de sustrato. Esta es la constante de Michaelis, la fórmula de la línea curva. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer con esta fórmula es factorizar estos dos términos. Por lo tanto, esto nos va a quedar como un medio de esta manera. Vamos a despejar lo que nos interesa, constante de Michaelis, concentración de sustrato, y decimos 2S. Lo que nos interesa, medir la constante de Michaelis, nos significa 2S menos S, porque está cambiando el signo, y entonces tenemos la constante de Michaelis es igual a la concentración de sustrato. Muy fácil, así han comprobado la definición. ¿Qué es la constante de Michaelis? Es la concentración necesaria de sustrato para alcanzar la velocidad media de reacción. Desde que se creó, desde que se concibió la fórmula, nunca más cambió la fórmula esta y se repite en todos los libros que vayan a ver ustedes y que tienen que estudiar. ¿De acuerdo? Pero aquí hay algo también muy interesante. Lo interesante es que matemáticamente es muy peligroso trabajar con curvas. ¿Por qué? Porque la curva tiene mucha variabilidad en relación a la cinética enzimática o cinética química aplicada a la enzimología. Cuando se dice al principio, ¿cuándo es que se producen las reacciones?
Se producen cuando existe sustrato, cuando existe enzima. O sea, que depende de uno de los reactantes. De tal suerte que si hay enzima, dependemos del sustrato. Y si solamente tenemos sustrato, va a depender de la enzima. A eso se llama una reacción de primer orden. Ya cuando se ha alcanzado a la velocidad máxima, ya cuando existe suficiente cantidad de sustrato y suficiente cantidad de enzima, entonces decimos que esta es una reacción de orden cero porque ya es independiente. ¿Cuál es la parte peligrosa que les dije? Es trabajar con las curvas. ¿Por qué? Vamos a ver, una línea, ¿qué es la línea? La línea es una sucesión de puntos. ¿Sí? Entonces, cuando están a nivel de la curva, no sabemos a qué lugar apuntan los puntos. Y eso hace que sea de mucha variabilidad. Por eso es que aquí vamos a encontrar, de acuerdo a la fórmula, diferentes clases de concentraciones. Aquí pueden haber de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Entonces, en relación a la cinética enzimática, se llaman reacciones de orden mixto, pero no sabemos cuál es cuál. Muy bien. Ahora, para no tener tanta variabilidad respecto a la curva, entonces han habido dos autores que lo que han hecho es hacer un cambio matemático nada más, que matemática simple, álgebra, donde transforman la línea curva en una línea recta. Y la fórmula de una línea recta es, tenemos la y igual m por x más b. La b significa el intercepto. ¿Cómo es que se llega a transformar la línea curva en una línea recta? Se logra haciendo los inversos de las fórmulas. Entonces, habíamos quedado de que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por S y la constante de Michaelis más S. Hemos empezado de esta manera. ¿Cómo transformamos? Haciendo que las cosas estén al revés. Entonces decimos 1 sobre velocidad inicial y todo esto constante de Michaelis más S B max. De esa manera. Que también podemos expresar 1 sobre velocidad inicial igual constante de Michaelis así nomás ya más S sobre de este modo, de tal suerte que podemos factorizar. Entonces decimos, esto se va con esto y tenemos la siguiente fórmula. 1 sobre velocidad inicial Km B max, velocidad máxima, por 1 sobre S más 1 sobre B max. Con lo que hemos logrado la fórmula propuesta por Lein-Weber-Burck. ¿Cómo debemos interpretar? Muy bien. Tenemos este eje de las velocidades y este eje está aquí. Luego tenemos Km, que es la inclinación o pendiente de la línea. Otro, 1 sobre S, que es la X. Entonces tenemos donde está el sustrato, lo que hemos dicho ya hace un momentito, las concentraciones de sustrato. A medida que aumentamos sustrato, entonces tenemos también, igual que Michaelis-Menten,
Y al último tenemos lo que es el intercepto, que es la B, con lo que se ha transformado la línea curva en una línea recta. Ahora, al alargar la línea, tenemos un solo puntito, y este puntito es la constante de Michaelis que hemos hablado. Claro, que hay que tener en cuenta, no hay constantes de Michaelis negativas. Este es un artificio matemático, y este artificio matemático pues nos permite decir con un solo puntito el verdadero valor de la constante de Michaelis sin tomar en cuenta las curvas. Y con este sistema se trabaja en todos los laboratorios de investigación. En la próxima clase veremos más detalles relacionados con enzimas y coenzimas.